una palabra en mi corazón. Ayer cuando hablamos con la pastora Jessica viendo que vamos a predicar, por ser cuando viene el Día de la Madre, yo generalmente no predico el mensaje de la madre, pero tenía dos mensajes, era este o poder compartir otra palabra, pero sentí convicción de poder traer esta palabra. Y vamos a ir al libro de Proverbios capítulo 19, versículo número 14. Vamos a ponerlo en la pantalla. Proverbios capítulo 19, versículo 14. La pregunta es, ¿cómo se logra esto? Dice, la casa, número 1, número 2, y las riquezas son herencia de los padres. O sea, tenemos una responsabilidad. Dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres, punto y coma. Más de Jehová la mujer prudente. Busqué algunas versiones para poder entender de mejor manera este versículo. Dice, los padres pueden dar en herencia a sus hijos casa y fortuna, pero solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Interesante, Jorge. Nico. Solo el Señor puede dar una esposa comprensiva. Otra versión dice, casa y hacienda, herencia de los padres, mujer prudente, regalo del Señor. O sea, una mujer prudente es un regalo del Señor. No es responsabilidad del papá ni de la mamá. Nosotros como padres oramos para que Dios les dé un esposo o una esposa, pero la mujer prudente es un regalo del Señor cuando los padres cumplen este principio, porque aquí hay un principio. ¿Y cuál es el principio? Casa y riqueza son herencia de los padres. Última versión para poder entender este versículo. Dice, la casa y el dinero son regalo de los padres. La esposa inteligente es un regalo de Dios. Pero me gustó otra versión que dice, la mujer habilosa es un don del Señor. La mujer habilidosa, así está escrito, es un regalo de Dios, porque la palabra don significa regalo, regalo del Señor. La pregunta es, ¿cómo logro que casa y riqueza sea una herencia que yo pueda entregarle a mis hijos? ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Cómo podemos alcanzar eso? ¿Cómo podemos llegar a eso de que casa y riqueza es una herencia que los padres le entregan a los hijos? Muchos papás le dijeron a los hijos cuando se casaron, tu papá y tu mamá y tu papá cuando nos casamos no teníamos dónde y pusimos ahí una caja de manzana y ese era nuestro donde podíamos comer. Entonces da la impresión que nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que así como nos costó a nosotros, también le debe costar a ellos. Así como luchamos nosotros, también deben luchar ellos. Pero la Escritura tiene una cultura totalmente distinta. La Escritura tiene una cultura totalmente distinta. ¿Y cuál es la cultura? Casa y riqueza, herencia de los padres hacia los hijos. Entonces la pregunta de esta mañana, Chaparro, ¿cómo se logra eso? Porque quiero aprender. Hay mucha gente que nos escucha, que quiere aprender, que quiere recibir instrucciones. La pregunta es, ¿cómo logro? Porque me casé hace poco, me voy a casar, voy a tener hijos y quiero hacer la voluntad del Señor. Yo no quiero seguir el modelo de mis papás, que ellos comenzaron con una caja de manzana, ahí comían, sino que quiero la cultura bíblica. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Por cuanto Dios va a respaldar su palabra. Para poder entender cómo logro casa y riqueza, herencia de los padres, porque ahí está el énfasis. No voy a poner el énfasis más de Jehová la mujer prudente. Eso lo vamos a dejar para un mensaje de matrimonio. Pero mi énfasis esta mañana va a ser casa y riqueza son la herencia. Para poder entender, vámonos a Proverbios capítulo 20, versículos 6 y 7. Proverbios capítulo 6 y 7. ¿Están preparados para oír esta palabra? Génesis, ¿estás preparada para oír esta palabra? Vamos. Dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad.
Pero el hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién lo hallará? Versículo 7. Camina en su integridad el justo, punto y coma. Sus hijos son dichosos después de él. Nadie dijo, wow, qué tremendo es eso. Volvamos al versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Yo soy bueno, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y muchas veces nunca lo hacen. Pero el hombre de verdad, el hombre que es correcto, hay una pregunta, dice, ¿quién lo hallará? O sea, si tu papá, me estás escuchando esta palabra, si tú eres un hombre de verdad, eres una persona correcta, mira lo que dice Proverbios 7. Mira lo que dice, camina en su integridad el justo. ¿Y cuál es el resultado de que el papá, el varón que tiene hijo, camine en integridad? Dice, sus hijos son dichosos después de él. No sufren después de él, no lloran después de él, no tienen las crisis después de él, sino que sus hijos son dichosos. O sea, para que yo tenga hijos dichosos, el Señor me está diciendo, chaparro, tenéis que ser íntegro, tenéis que ser justo, tenéis que ser de verdad. Porque eso va a marcar tu generación, eso va a marcar tu descendencia. Eso lo dice la Biblia. Este versículo no lo estoy sacando del Mercurio, de la página de economía, no, sino que lo dice la Escritura. Camina en integridad el justo. ¿Cuál es el resultado de caminar en integridad? Tus hijos serán dichosos después de él. Cuando uno busca la palabra dichoso, cuando uno busca la palabra dichoso, Carlos, significa alegre. La palabra dichoso significa bienaventurado. Dice, será después de él. Entonces a veces queremos que los hijos sean mejor que nosotros. Cuando yo tengo que marcar una plataforma, yo tengo que marcar un principio. ¿Y cuál es el principio? Que tenemos que caminar en integridad. ¿Para qué? Para que mis hijos sean dichosos. Para que mis hijos sean felices. Porque se van a casar, van a tener hijos. Entonces mis hijos van a ser felices, bienaventurados, alegres. Pensé que le iba a llamar más la atención esta palabra. El que es bueno tiene conciencia y con su integridad moral está legando a su descendiente una gran bendición. ¿Y cuál es la bendición? Que después de los padres ellos serán dichosos, serán felices. Hoy día tenemos una generación de jóvenes apartados de sus padres. En todo lo que son las violencias, en todas las cárceles están llenas no de ancianos, llenas de jóvenes. Pero la pregunta que yo tengo que hacerme primero, ¿fui un papá correcto? ¿Fui un papá justo? ¿Fui un papá que caminó en integridad para que mis hijos sean felices? ¿Cuántos muchachos que son cristianos evangélicos que están en las cárceles? ¿Cuántos? Entonces, ¿qué es lo que dice la Escritura? Hermanos, amigos, Dios siempre va a respaldar su palabra. Dios siempre va a respaldar su palabra. Entonces sus hijos serán dichosos, felices y alegres. Después, ¿o no? ¿O estoy equivocado? Camina en su integridad el justo. Punto y coma. Sus hijos son dichosos después de él. O sea, si Jorge camina en integridad, si Jorge camina en rectitud, si Jorge es un hombre justo, el resultado se va a reflejar en sus hijos. Sus hijos literalmente van a ser felices, van a ser dichosos. A lo mejor tú tuviste un papá que no era íntegro, que no fue justo, pero que se corte en ti la maldición. Que la maldición se corte en ti. Y tú, a contar de tu matrimonio, tu descendencia va a ser diferente, distinta. Pero tú no puedes echarle la culpa a tu papá y puedes quedar pensando, bueno, ¿y mi papá? No. Ya no podemos hacer nada de aquí hacia atrás, pero sí podemos hacer mucho de aquí hacia adelante.
Mire lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 6. Éxodo capítulo 20, versículo 6. Mire lo que dice la palabra. Hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, si yo amo al Señor, si yo amo como papá, yo amo al Señor y guardo los mandamientos del Señor, Dios siempre me va a hacer misericordia a 1000. Siempre. Dios siempre me va a hacer misericordia. Pero si yo guardo los mandamientos, literalmente, si yo guardo los mandamientos, si yo lo amo, literalmente, hay una versión que dice, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. O sea, la honradez del padre redunda en los hijos. ¿Qué significa la palabra redunda? Significa rebosa, salirse de los límites por demasiada abundancia. O sea, el secreto no está en los hijos, el secreto está en el papá. Y la Biblia dice que es rey y sacerdote. Entonces, en el Día del Padre quiero recordarte cuáles son nuestras responsabilidades. Y mi responsabilidad como papá es ser íntegro. Mi responsabilidad como padre es ser justo. ¿Para qué? Para que mis hijos sean felices, mis nietos sean felices. Pero si yo peco delante de la presencia de Dios, si yo me aparto delante de la presencia de Dios, no voy a ver feliz a mi hija, no voy a ver feliz a mis hijos. Algo les va a pasar y van a tener una vida amargada, una enfermedad, una crisis, una separación que les va a provocar amargura, tristeza. Pero si yo como papá camino en la integridad del Señor, camino en el temor de Dios y amo a Dios y guardo sus mandamientos, Dios me dice, después de ti tus hijos van a ser felices. Entonces la pregunta, no sé si está respondida la pregunta, ¿por qué tú y yo no tenemos riquezas ni casa para dejarle a los hijos? Porque no hemos sido temerosos de Dios, porque no hemos amado a Dios y no guardamos sus mandamientos. No hemos sido íntegros. No estoy diciendo no ha sido íntegro, no hemos sido íntegros. Por ser el Nico, seguramente con Carly pronto más adelante van a tener un hijo. Pero qué tremenda oportunidad tienen de ser íntegros, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas correctas. ¿Para qué? Para que después del Nico, los que vienen, su descendencia sean felices, sean dichosos, sean alegres, sean bienaventurados. O sea, la felicidad de mis hijos, la felicidad de mi descendencia no depende de ellos, depende de mi estructura que yo le esté dando a mis hijos. Tremendo. Porque aquí yo veo jóvenes. Y los que son jóvenes, qué tremendo. No podemos hacer nada de aquí hacia atrás. No podemos tampoco justificarnos con mi papá. No. En mí se corta la maldición y voy a ser íntegro. Voy a ser correcto. Voy a hacer lo que a Dios le agrada. Pero yo voy a ver en mi descendencia, voy a ver felicidad en mi descendencia. ¿Cuántos papás no se quieren morir? Le están diciendo, Dios, mi hija se separó. ¿Qué va a pasar con mi hija? ¿Qué va a pasar con mis nietos? No son felices. Pero cuando ellos fueron jóvenes, un día tal vez conocieron a Dios, se apartaron de Dios, se alejaron de Dios. Esta es la responsabilidad del Padre, amar a Dios, guardar los mandamientos, y Dios tendrá 1000 bendiciones para ellos. Lo dice su palabra. La honradez del padre redunda en los hijos. Literal, redunda. ¿Y qué significa la palabra redunda? Rebosa, salirse de los límites por demasiada abundancia. Se escapa. O sea, hay influencia. Hay una influencia tremenda. Por ejemplo, el ejemplo. Y esto es lo que debe redundar. El ejemplo que el padre da a los hijos, la educación, las amistades, Dios mismo. El justo camina en honestidad e integridad. Sus hijos disfrutan del beneficio y de la herencia
noble a causa de su vida y de su ejemplo. Y eso es tremendo. O sea, yo no puedo ser tan egoísta y hacer lo que yo quiero sin pensar en mis hijos. Porque todo lo que yo haga, para bien o para mal, va a trascender a mis hijos. ¿Le va a afectar para bien o le va a afectar para mal? Por eso la Biblia habla, por eso nos cuesta vivir esta palabra, que iremos de gloria en gloria. Todo lo contrario, retrocedemos, vamos retrocediendo, vamos hacia atrás. Cuando la Biblia dice, la cultura bíblica es, iremos de gloria en gloria, de poder en poder. Seremos como la luz de la aurora, que va en aumento, hasta que el día es perfecto. O sea, siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. Pero no lo vivimos. Hoy día es muy raro ver padres que cuando se casan los hijos, cuando se casa la hija, le dan casa y le dan riqueza. Porque no tenemos. Porque nunca nos enseñaron. Siempre nos dijeron que la herencia era el evangelio. Sí, la herencia, el evangelio es una herencia que se transmite. Pero ese evangelio produce resultado. Ese evangelio produce fruto. Ese evangelio que tú le transmites no es solo palabra, sino que esa palabra de manera paralela va a la revelación de la palabra, porque la buena tierra es la que oye y entiende. Me estoy enojando un poco, ¿no? Me estoy como enojando, ¿no es cierto? Me voy a tranquilizar un poco. Y lo digo porque hemos perdido generaciones. Generaciones que Cristo viene, que no los enviamos a estudiar, que no los preparamos, porque claro, la educación hay que involucrar recursos. Entonces, pero llega un momento en que tú y yo tenemos que asumir nuestra responsabilidad como papá, pero la responsabilidad bíblica. Póngalo ahí de nuevo, casa y riqueza. Proverbio 19:14. ¿Qué pasó? Ahí está. Dice, la casa y las riquezas son una herencia de los padres. Yo doy gracias a Dios porque hay papás pobres que no tienen recursos y que, claro, para el matrimonio de sus hijos hicieron un tremendo esfuerzo y le regalaron un refrigerador. Entonces, ¿por qué llegué a eso? Cuando he sido evangélico por 40 años. O sea, no soy evangélico 5 años. No, mi abuelo fue evangélico, mi mamá fue evangélica, yo también soy evangélico. Pero ¿por qué no vivo la palabra? ¿Por qué esta palabra, la casa y la riqueza, son herencia de los padres? Más de Jehová la mujer prudente. Pero no me voy a enfocar en más de Jehová la mujer prudente. Quiero tratar de entender, y cierro los ojos para no mirar a nadie. Quiero tratar de entender por qué no logramos que la palabra que fue dicha antes para nuestra enseñanza, nosotros no seamos capaces de retenerla, de vivirla. Porque claro, hay que ser íntegro, hay que ser justo, hay que ser correcto para ver a mis hijos felices. Vamos al Salmo 112. Salmo 112. Vamos aquí a tratar de afianzar esta palabra. Salmo 112:1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Déjemela hasta ahí nomás. Bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que le teme a Jehová, coma, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Pero ¿cuál es el resultado de ser bienaventurado el hombre que le teme a Jehová? ¿Cuál es el resultado de temerle a Dios? ¿Cuál es el resultado de y en su mandamiento me deleite en gran manera? ¿Cuáles son los resultados? ¿O solamente tengo que temerle a Dios, servirle a Dios, caminar en los caminos del Señor y algún día cuando Cristo venga y arriba en los cielos a tener gozo? ¿Qué es lo que dice el rey David? Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Versículo 2.
Su descendencia será poderosa en la tierra. No dice tal vez, quizás, a lo mejor. Dice su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Pero para eso, volvamos al primero. Bienaventurado el hombre que le teme a Jehová. O sea, si yo le temo a Jehová, mi generación será bendita. Mi generación será tremenda, será poderosa. Y en sus mandamientos se deleita en gran manera. 2, su descendencia será poderosa en la tierra. No será poderosa arriba en los cielos, será poderosa aquí abajo en la tierra, en esta larga y angosta faja de tierra llamada Chile. Será poderosa aquí en la población. Tu familia será poderosa. ¿Por qué? Porque eres un hombre que le teme a Dios y se deleita en su mandamiento. La generación de los restos será bendita. Versículo 3. Bienes y riqueza hay en su casa. ¿Qué es lo que hay en su casa del hombre bienaventurado? Que le teme a Dios y que se deleita en sus mandamientos. Dice, bienes y riquezas hay en su casa, coma, su justicia permanece para siempre. Versículo 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Aparecen las piedades, las bondades de Dios. Versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Escribí algo interesante cuando leí eso. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Estoy hablando del hombre de bien. Dice, mira Jorge, dice, el hombre de bien tiene misericordia, coma, y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Y eso me llamó mucho la atención. En otras palabras, mira lo que dice, se limita en sus gastos para distribuir más a los necesitados. Eso significa, el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Nosotros no tenemos esa cultura. Nosotros damos de lo que nos sobra. Dije damos, no damos. Damos generalmente de lo que nos sobra, lo compartimos, pero nosotros no pensamos, me voy a restar un poco, porque puedo hacerlo, porque claro, en la parte de los yogur hay 40 yogur, cuando podía haber comprado 10. Entonces, literalmente, no me limito. Nosotros no tenemos esa cultura de limitarnos para ir en favor de otros. Nosotros no nos limitamos para bendecir a otros. Entonces la Biblia dice, el hombre de bien, dice, tiene misericordia con alegría y presta, gobierna sus asuntos con juicio. O sea, me voy a privar, no es que no me vaya a faltar, la caridad comienza por casa, pero a veces creo que exageró, no pensando en aquellos que necesitan. Seguimos. Vamos a leer ese versículo hasta el 10. Por lo cual no resbalará jamás ese hombre, esa mujer que se limita, ¿verdad? Que se limita. Dice, no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. ¿Cuántas veces de repente tenemos 15 pares de zapatillas? 15. ¿Sí o no? 15 blue jeans. Por lo cual dice, no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. No dice que no va a tener malas noticias, pero no tendré temor de las malas noticias. ¿Por qué? Porque su base, su cultura está en el temor del Señor y se deleita en sus mandamientos. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Versículo 8. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. O sea, asegurado está su corazón,
no voy a temer. Voy a ver, no voy a pelear, pero voy a ver en mis enemigos mi deseo. Versículo 9. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Reparte, da a los pobres. Versículo 10. Lo verá el impío y se irritará. ¿Tú piensas que el impío te va a aplaudir? Se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Entonces, aquí la pregunta es, Chaparro, ¿cómo logro que cuando se me case mi hija, no lo hicieron conmigo mis padres, no tenían mucha luz, no había mucha revelación, pero yo voy a vivir esta palabra? Mis hijos tan chiquititos todavía, yo esta palabra la voy a vivir. El día que mi hija se case, no se va a ir a arrendar, ella va a tener su casa, porque yo voy a ser un hombre justo, voy a ser un hombre correcto, voy a amar a Dios, voy a servir a Dios. Y eso se va a traducir en hechos concretos, porque esta palabra del Salmo 112, del 1 al 10, habla de conductas y consecuencias. Conductas y con consecuencia. Y los bienes, mira Jorge, esto me llamó tremendamente la atención. Y los bienes son selectivos. ¿Qué bienes? ¿Qué significa la palabra selectivo? Que se seleccionan. O sea, que Dios los selecciona, que Dios los elige con cuidado. Que Dios los elige con cuidado. Volvamos al 12:1. Veamos los bienes. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Conducta y consecuencia. ¿Cuáles son las consecuencias? Versículo 2. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Ese es un bien selectivo que Dios lo ha elegido con cuidado. O sea, sus hijos van a ser felices. Su generación de los restos será bendita. O sea, estamos hablando de bienes a largo plazo, no a corto plazo, sino a largo plazo. Y mira los otros bienes selectivos. Bienes y riquezas hay en su casa. Bienes y riquezas, o sea, estoy hablando de bienes selectivos, que Dios los escoge, Dice, estos son para los que me temen, para los que guardan mis mandamientos, los que se deleitan en mis mandamientos. O sea, todos estos bienes son selectivos. Sigamos. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. O sea, en medio de la pandemia, en medio de los tiempos difíciles, sobre ti resplandece la luz. Porque son bienes selectivos que Dios los elige para los tiempos difíciles. Es clemente, misericordioso y justo. Entonces, Dios selecciona. Literalmente Dios selecciona. El temor de Dios es el camino hacia la prosperidad verdadera. El temor de Dios es el camino hacia la prosperidad verdadera. El temor. Vámonos a 2 Corintios. Vámonos al Nuevo Testamento. Chaparro, ¿qué dice el Nuevo Testamento de esto? Se lo voy a explicar. 2 Corintios 12:14. 2 Corintios 12:14. Pablo le está escribiendo a la iglesia a los Corintios y le dice: por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Punto y coma. Y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no debe atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aquí hay un principio tremendo que Pablo lo expresa, Nico, lo expresa de una manera tan tremenda. Carlos, de una manera tan tremenda. Entonces, seguramente había murmuración. ¿Por qué Pablo viene tanto para acá? Él decía, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros. Entonces había de alguna manera murmuración. ¿Por qué viene tanto para acá? Entonces Pablo dice, no seré gravoso. Y cuando dice no seré gravoso, está hablando de la economía. Está hablando de la ofrenda. Dice, no seré gravoso. No voy a ir
a, a- a- a quitarle lo que es de ustedes. Porque dice, porque no busco lo vuestro, dice. Porque no estoy buscando lo vuestro, sino que los busco a ustedes. No estoy buscando sus cosas materiales, no estoy buscando sus recursos, lo estoy buscando a ustedes. Y aquí Pablo presenta el principio nuevamente. Porque no son los hijos los que proveen para los padres, sino que son los padres los que proveen para los hijos. Ya me voy, no, esto es tremendo esto. No me voy. Está la Jessica, entonces no puedo hacer eso. No le gusta a la Jessica cuando dice muy violento eso. No, no es que busco lo vuestro, sino que lo busco a ustedes, le dijo Pablo. Y esta es una enseñanza para nosotros los pastores. Esta es una enseñanza para nosotros los pastores. No busco lo que es de ustedes, sino que los busco a ustedes. Porque el principio bíblico no es que ustedes me dan a mí, sino que soy yo el que les doy a ustedes. Cuando en el principio que tenemos nosotros, que la gente es lo que le da al pastor, que son los hermanos, los hijos espirituales, los que le dan al pastor. En el concepto bíblico, Pablo dice, no son los hijos los que le dan a los padres, sino que son los padres que le dan a los hijos. Por eso cuando Jesús ve que hay una tremenda multitud y vienen los discípulos a decirle, despide a la gente, deja que se vaya la gente a sus casas, porque no han comido, el Señor le dice, dale vosotros de comer. Y él dice, ¿qué? ¿Cómo nosotros le vamos a dar comer a toda esta multitud? Ni 200 denarios bastaría para darle comer a toda esta gente. Y Jesús le dice a ellos, ¿qué tenéis vosotros? Y él le dice, tenemos 2 pescados y 5 panes. Y Jesús dijo, tráiganlo. Y cuando se lo pasaron al Señor, el Señor dio la siguiente orden, que la gente se recueste. Por eso pudieron contar que habían 5.000 hombres, porque los recostaron de 50 en 50, de 100 en 100. Y después que la gente estaba recostada, que estaban ahí en el orden, el Señor tomó los panes y alzó los ojos al cielo y le dijo a Dios, bendice estos panes, multiplícalos. Y se lo dio a los discípulos. Y los discípulos se lo dio a la gente. Imagínense, comieron, hubieron cestas que sobraron. Porque no son los hijos los que le dan a los padres, sino que son los padres los que le dan a los hijos. Pero dentro de la cultura evangélica, no somos nosotros los que le damos al pastor. No somos nosotros los que le damos al pastor. Volvamos a esta palabra. Cuando Pablo dice aquí por tercera vez que estoy preparado para ir a vosotros, los comentarios que le llegaban era, ¿por qué viene tanto para acá? Otro dice, no sé, a lo mejor necesita recursos, necesita que lo apoyemos. Entonces hay un punto y no dice, y no os seré gravoso. La palabra no os seré gravoso está hablando de recursos. Como una carga. No quiero ser carga. No quiero ser carga. Entonces ahí Pablo dice, porque no busco lo vuestro, lo que es de ustedes, sus bienes, sus recursos. No busco lo que es vuestro, sino lo busco a ustedes como personas, como hijos. Yo ando detrás de ustedes. No ando detrás de lo que tienen, sino que ando buscándolos a ustedes. Entonces, por eso Pablo dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces aquí lo que son jóvenes, cuando se case la Génesis, imagínate, cuando tenga sus hijos. Entonces ella aprendió esta palabra un día domingo, pero es una mujer correcta, es una mujer que hace lo que a Dios le agrada, es una mujer temerosa de Dios. Eso le va a dar a largo plazo que sus hijos sean felices.
Porque hay una estructura, hay conocimiento de la Escritura. Hay conocimiento de la Escritura. Como un buen padre dispuesto a desgastarse a sí mismo, su salud, su fuerza, con tal de preocuparse por los fieles de Corintio, todo lo necesario para el provecho espiritual de sus hijos. Por eso me encanta estar a las 9 de la mañana predicando el Evangelio, porque es un alimento espiritual que yo le entrego a ustedes, yo les estoy dando a ustedes. Y esa palabra tiene que hacerse una realidad en ustedes, porque la fe viene por el oír la palabra. No deje de escuchar a las 9 de la mañana, porque a las 9 de la mañana es donde yo recibo las instrucciones, es donde yo recibo la palabra de Dios, cómo debo caminar, cómo debo comportarme, si debo ser una persona correcta, si debo ser una persona que camine de manera íntegra. Y eso lo voy a escuchar a través de la palabra, porque eso no te lo van a enseñar en la universidad, no te lo van a enseñar en la técnica. Eso se enseña en la iglesia, te lo enseña tu pastor. ¿Y de dónde saca tu pastor esa palabra? Porque es una palabra que está en la Biblia, en la palabra de Dios. Y el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Si está escrito, Dios lo va a hacer. Y esa es la cultura que quiero impregnar en la vida del Aarón cuando se case, cuando tenga hijo. Entonces, cuando Aarón crezca, si el Señor no viene antes, no le va a regalar a su hija un refrigerador. Le va a regalar una casa. Porque él dice, un día yo escuché un domingo que hacía cualquier frío, yo escuché a mi pastor que dijo, casa y riqueza. ¿Cuál es el orden? ¿Riqueza? ¿Y con la riqueza compramos la casa? No. Primera, porque eso habla de convicción, casa. Que tú tengas tu casa. Entonces, el regalo para la hija o para el hijo es una casa. Entonces, nosotros hemos educado a nuestros cabros para que se vayan, ¿verdad? Y se casen, tengan un buen título. Pero ¿cuál es el problema? Que queremos que nuestros hijos nos ayuden. El problema es que su hijo se casó, tiene otra familia. Pablo lo que dice a los hijos es: honra a tu papá y a tu mamá, honralos. Eso significa que tienes que bendecirlo y tienes que honrarlo. Pero casa y riqueza es una herencia del papá a los hijos. Ahora, Jorge, ¿cómo logro hacer recursos para una casa cuando yo ni siquiera tengo casa, cuando yo recién estoy arrendando? Entonces, ¿cómo logro? Y ahí está, donde está la clave. Ser íntegro. Recibo la ayuda del cielo. Ser íntegro, recibo la ayuda del Señor. Amar a Dios, tengo la ayuda del Señor. Guardar sus mandamientos, tengo la ayuda del Señor. Y Dios me empieza a bendecir, y Dios me empieza a prosperar. Y empiezo a ahorrar. Yo imagino que el David ya está ahorrando para su hija. Debe estar ahorrando. Entonces, porque Dios me empieza a bendecir, porque soy íntegro. La integridad me trae una bendición tremenda. Entonces, puedo guardar, atesorar, para que el día de mañana, cuando se case mi hijo, cuando se case mi hija, casa, primero es casa, después viene riquezas. Yo sé que la palabra riqueza en la iglesia evangélica es chocante para muchos, porque la gran mayoría venimos desde abajo. La gran mayoría venimos de la población, hemos sido pobres. Pero el evangelio de Cristo, el evangelio, y aquí me ayudará mi pastora Jessica, el evangelio es contracultura. Es contracultura. Es contracultura. Pero si yo sigo la misma cultura de la población y de repente conozco a Cristo,
El evangelio es contracultura. Anhelo en mi corazón que suban los coristas. Anhelo en mi corazón que tus hijos, tú puedas honrarlos de esa manera, como dice la Escritura. Ahora, quiero decirlo. Si está escrito 2 veces en la Biblia es porque es posible. Porque para Dios no hay nada imposible. Si esto no fuera posible, Dios nunca lo escribiría. Porque Pablo dice, todo lo que está escrito es para nuestra enseñanza. Todo. Entonces jamás. Pero si está escrito. ¿Por qué tú crees en Dios que hizo los cielos y la tierra? Porque lo leíste en Génesis, capítulo 1. Dijo Dios sea la luz y la luz fue hecha. ¿Por qué tú crees que Él viene por segunda vez? Porque lo dice la Biblia. Lo dice la palabra. ¿Por qué tú crees que la oración de fe sana al enfermo? Porque lo dice la Biblia. En esa misma Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice, no son los hijos los que atesoran para los padres, sino que son los padres los que atesoran para los hijos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Papá, en el día del papá tenemos que asumir responsabilidades. Y si somos íntegros, vamos a tener la ayuda del Señor. Si somos correctos, justos, vamos a tener la ayuda del Señor. Y Él va a hacer camino donde no hay camino. El cómo no es tu problema. ¿Cómo Dios lo va a hacer? No, ese no es tu problema. Tu problema, mi problema, es ser íntegro. Y Dios nos va a ayudar. Y Dios nos va a bendecir. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Cantamos. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, oh, y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria y recibe toda la honra, precioso. Hay una historia para que oremos que está en Primera de Crónicas 29 de un padre que se está muriendo, que es David, y que va a dejarle a su hijo. Vamos a leer Primera de Crónicas 29 del 1 al 6. Mira lo que dice. Después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande.
Porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Yo con toda mi fuerza he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro, madera para las de madera, piedras de unice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas, piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la cosa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de la casa. Oro, pues, para las cosas de oro y plata para las cosas de plata. Y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de la familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y centenas, con los administradores de la hacienda del rey ofrecieron voluntariamente. Pero quiero que vean el resultado. Primera de Crónicas 19, desde el versículo 19. Veamos el resultado. Primera Crónica 29, desde el versículo 19. Y David dice: asimismo da a mi hijo Salomón un corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativo. Salomón jamás pudiera haber logrado de ser uno de los reyes más importantes de la Biblia si no hubiera sido por su padre, que le preparó, que le entregó antes de morir todo para la casa de Jehová, todo para la casa del Señor. Vamos a orar. Yo quiero orar por los papás para que asumamos nuestra responsabilidad como hijos de Dios y pidámosle al Señor que queremos vivir la palabra. Que Dios nos ayude a ser íntegros. Que Dios nos ayude a guardar sus mandamientos y amarlo. Así que quiero que ores conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Quiero darte gracias en esta hora. Quiero darte gracias en esta hora. Por darme esta linda oportunidad. Por darme esta linda oportunidad. En el Día del Padre. En el Día del Padre. Para motivar a muchos papás. Para motivar a muchos papás. Y poder poner una cultura en su corazón. Y poder poner una cultura en su corazón. Y poder marcarlos con esta palabra. Y poder marcarlos con esta palabra. Tal vez mi papá no pudo hacerlo conmigo. Tal vez mi papá no pudo hacerlo conmigo. No había mayor luz. No había mayor luz. No había mayor revelación de la palabra. No había mayor revelación de la palabra. Era un pecado hablar en la iglesia de riquezas. Era un pecado hablar en la iglesia de riquezas. Pero en esta hora, Señor. Pero en esta hora, Señor. Yo te quiero pedir. Yo te quiero pedir. De aquí hacia atrás no puedo hacer nada. De aquí hacia atrás no puedo hacer nada. Pero de aquí hacia adelante. Pero de aquí hacia adelante. Quiero ser íntegro. Quiero ser íntegro. Quiero vivir esta palabra. Quiero vivir esta palabra. Quiero vivir esta palabra. Quiero vivir esta palabra. Quiero que el día que mi hija se case. Quiero que el día que mi hija se case. Quiero que el día que mi hijo se case. Quiero que el día que mi hijo se case. No salga de mi casa a arrendar. No salga de mi casa a arrendar. No se venga a vivir con nosotros. No se venga a vivir con nosotros. Sino que mi integridad. El hacer lo correcto. El hacer lo correcto. El amarte. El amarte. El guardar tus mandamientos. El guardar tus mandamientos. Tú me vas a bendecir. Tú me vas a bendecir. Tú vas a hacer camino donde no hay camino. Tú vas a hacer camino donde no hay camino. Puertas que estaban cerradas. Puertas que estaban cerradas. Tú las vas a abrir. Tú las vas a abrir. Tú vas a hacer extrañas obras. Tú vas a hacer extrañas Tú obras. vas a hacer una extraña operación. Tú vas a hacer una extraña operación. Para poder ayudarme. Para poder ayudarme. Para poder bendecirme. Para poder bendecirme. Ayúdame a ser íntegro. Ayúdame a ser íntegro. Para que en mi casa. Para que en mi casa haya riquezas. Haya riquezas. Haya bendición. Haya bendición. Para poder bendecir a otros. Para poder bendecir a otros. Bendíceme a través de esta palabra. Bendíceme a través de esta palabra. Ayúdame a través de esta palabra.
Ayúdame a través de esta que palabra. la pueda entender claramente. Que la pueda entender Y claramente. que a contar de este día Y que a contar de este día voy a trabajar por esta palabra. voy a trabajar por Voy esta a palabra. caminar en esta palabra. Voy a caminar en esta palabra. Bendice mi casa. Bendice mi casa. Bendice a mis hijos. Bendice a mis hijos. Todavía son pequeños. Todavía son pequeños. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Porque tengo grandes oportunidades Porque tengo grandes oportunidades para poder cumplir esta palabra. para poder cumplir esta palabra. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Señor. Bendícenos en esta hora. Bendícenos en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre. Amén. 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 Amén.